Y antes de iniciar nuestra lección y el trabajo del día de hoy, vamos a meditar y a aprender en la palabra del Señor con el versículo de hoy, que nos dice de la siguiente forma: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y esto lo encontramos en Salmos capítulo 71, 5. En muchas Biblias encontraremos el título de ese texto del Salmo 71 como la oración de un anciano, una persona que ya estaba llegando a lo último de su vida, que calculaba que eran sus últimos días, pero que reconocía que lo que había logrado, lo que era gracias al Señor. Y lo que debemos de resaltar de la enseñanza de este salmo y de las palabras del salmista es que debemos de depositar toda nuestra confianza en el Señor. Para todos los niños que están escuchando esto, los jóvenes y también los adultos que comparten de esta clase, no hay nada mejor que depositar todos tus sueños y anhelos en Dios, confiando en que Él va a obrar en tu vida. Yo no sé si tus sueños son muy grandes o tú consideras que son pequeños o fáciles de cumplir. Lo que sí te recomiendo es que deposites todo eso en el Señor. Él quiere que su propósito se cumpla en tu vida y cada uno de nosotros podemos confiar en Él, en que Él está obrando para nosotros. A veces será difícil, a veces se tardará el Señor en responder nuestras oraciones. Sin embargo, Él siempre estará ahí, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Así como el salmista, entonces, depositemos toda nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor y tengamos la seguridad de que Él va a obrar en cada una de nuestras vidas. No importando que ahora seamos jóvenes, todo lo que con fe decidamos hoy nos va a ayudar para que mañana nuestra fe sea tan grande que nunca nos cansemos de confiar en el Señor. Bienvenidos un jueves más a su clase de Biblia. Hemos llegado a la semana de actividades integradoras en este mes de mayo. El tiempo va volando, pero yo espero que junto con tu familia puedan estar disfrutando de las muchas bendiciones de nuestro Señor. Hoy vamos a aprender a estudiar y a trabajar en la palabra del Señor con un tema muy pero muy bonito que va a ayudar y a fortalecer cada una de nuestras vidas. Y este tema se llama La verdadera misión, que corresponde a la lección 13 de tu libro de trabajo. A lo largo de todas las lecciones en este año hemos hablado de Jesús y espero que hasta acá ya hayas conocido mucho de Él, de su carácter, de su trayectoria, de sus acciones y de todo lo que Él nos enseña a cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces no tenemos una perspectiva clara de cómo son las cosas y es por eso que esta lección nos va a enseñar qué realmente es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Porque en una iglesia o algunas personas nos dicen esto, en otro lugar nos dicen otra cosa, pero lo importante es qué dice la Biblia acerca de esto. Lo interesante de todo esto es que en tu corazón haya el deseo de conocer a Jesús. Eso es muy valioso, eso es muy importante. A partir de ese deseo, Dios mismo te va a revelar qué es lo que Jesús hace por ti, qué es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros y sobre todo Él te va a revelar sus propósitos. Sin embargo, es necesario que entendamos quién es Jesús o más bien qué vino a hacer Jesús realmente a esta tierra. Muchos de nosotros pensamos que Jesús es una especie de mago o de Santa Claus que simplemente nos sirve para nuestras bendiciones. Que cuando tú y yo tenemos alguna necesidad, venimos y le pedimos a Dios en el nombre de Jesús y Él nos cumple esas peticiones. Sin embargo, Jesús no simplemente es bendiciones. ¿Y por qué te digo simplemente? Porque al final las cosas materiales pasan. Imagínate que Jesús te bendice con una casa, pero hay un terremoto y se cae, o con un vehículo y chocas o te lo roban, con dinero, pero si no lo sabes administrar te lo gastas todo y ya no tienes nada, con un teléfono, pero te descuidaste y se te cayó y se quebró y ya no sirve. Entonces las bendiciones materiales no son duraderas, tampoco las bendiciones que son del tipo emocional,
¿Qué tal si tú te buscaste mucho por orar por una señorita o por un caballero, pero realmente no sabías si Dios te dijo que sí o que no, pero tú dijiste que sí? Entonces después la relación no fue como tú pensabas y te rompieron el corazón, o tú le rompiste el corazón a alguien. Entonces tú dices que Jesús no se encarga de cuidar tu corazón porque te sientes mal, que esa bendición que Dios te dio no estuvo bien. Pero la verdad es que no esperaste la respuesta de Dios. Entonces, con esos ejemplos, lo que quiero decirte es que Dios, a través de Jesús, no simplemente nos va a dar bendiciones. Lo que Jesús vino a hacer a esta tierra es a librarnos del pecado. Es necesario que entendamos que aquí en esta vida existen cosas buenas y cosas malas. No existen cosas a medias. O estás con Dios o no estás con Dios. La Biblia nos narra que Adán y Eva desobedecieron a Dios y que cometieron pecado simplemente porque ellos no quisieron escuchar a Dios, pero sí quisieron escuchar a la serpiente. Muchas veces nosotros decimos: qué equivocación más grave la de Adán y Eva. Pero tal vez a ti y a mí no nos hable una serpiente, pero tal vez un video nos haga quitarle el primer lugar a Dios y dárselo a Él. Alguna canción, alguna amistad, alguna salida nos limita o nos evita que nosotros nos congreguemos. Y no te estoy diciendo que salir a pasear es pecado, pero si eres capaz de cambiar al Señor por un viaje, por ir a la playa, por quedarte viendo algo en casa, vas a ser presa fácil del pecado, porque al no estar fortalecido espiritualmente, tú te vas a tener más características de poder fallarle al Señor. Y es por eso que Adán y Eva le fallaron al Señor, porque ellos se apartaron de su camino. Sí, escucharon sus palabras, sí, ellos sabían que a Dios no le agradaba eso. Sin embargo, ellos no mantuvieron esa confianza o esa cercanía con el Señor, y es ahí donde la serpiente aprovechó para poder tentarlos y que ellos cometieran ese pecado. ¿Y qué originó ese pecado? Que el hombre se separara de Dios, que nosotros ya no pudiésemos estar cercanos a Él y que nosotros fuéramos personas que merecíamos un castigo. Por lo tanto, hay algunas verdades que tú y yo debemos de saber. Y lo primero es que Jesús vino a darnos salvación. ¿Por qué? Porque Jesús nos reconcilia con nuestro Creador. Jesús es el puente para que Dios ya no nos mire como pecadores, sino que nos mire como hijos amados, lavados por la sangre de Cristo. La salvación que Jesús nos ha dado fue por medio de su amor en la cruz, y nosotros podemos hacerla efectiva en nuestra vida al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador en cada una de nuestras vidas. Pero esto no es simplemente algo que hacemos o que oran por nosotros o pasamos al frente o levantamos la mano, sino que esto se apoya con la siguiente verdad, que es que Jesús quiere que nos mantengamos en santidad. Ojo, que no estamos hablando de perfección, sino de santidad. Que propongamos en nuestro corazón agradarle a Dios, que propongamos en nuestro corazón no apartarnos de su lado, que propongamos en nuestro corazón darle el primer lugar. ¿Y para qué nos pide Dios todo esto? Porque por último, nada nos puede separar del amor de Dios. No existe ningún pensamiento negativo, no existe ninguna frase, ninguna persona que nos pueda separar del amor de Dios, a excepción de lo que ya te dije antes, el pecado. Hermano, pero yo cometo errores a cada rato. Entonces, ¿quiere decir que el amor de Dios ya no es para mí? Al contrario, las personas que practican el pecado son aquellas que lo hacen deliberadamente, que saben que a Dios no le agrada, pero que a ellos no les importa entristecer el corazón de Dios. En cambio, nosotros como hijos de Dios, sí pecamos, sí cometemos errores, pero lo que espera Dios de cada uno de nosotros es que nos duela en el corazón, es que nos arrepintamos y no lo volvamos a hacer, que le pidamos perdón y que mostremos arrepentimiento, que cambiemos nuestra forma de hacer las cosas y que podamos buscarle de corazón. Eso es una persona que tiene santidad o que procura santidad, alguien que se equivoca, pero que rápidamente busca de Dios, pues la Biblia dice que aquel que cometió pecado
pero que lo confiesa y se aparta de él, él va a conocer la misericordia de Dios. Entonces debemos de entender algo. Jesús vino a esta tierra a darse por nosotros. Es necesario entonces que lo veamos de diferente forma, no simplemente como una persona que nos cumple nuestros deseos, sino como alguien que viene a darte la bendición más grande, y esta es la vida eterna. Pero para que podamos aprender más acerca de esto, te voy a pedir que completes la lección número 13 de tu libro de trabajo, así como también el repaso en casa. Y concluimos dándole gracias a Dios por Jesús, porque grande es su amor, que nos envió a su único Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Nos queda entonces pedirle mucha fuerza para poder serle fieles, mucha valentía para poder decirle no a aquello que nos hace daño, pero sobre todo mucha gratitud para siempre reconocer su amor por cada uno de nosotros, que aunque quizás no tengamos todo lo que queremos, sí tenemos todo lo que necesitamos y que de Dios dependemos siempre. Así que esta semana, ¿por qué no te propones alejarte de todo aquello que no le agrada al Señor? Y yo te aseguro que tendrás días muy bendecidos. Recuerda estar muy pendiente de tu plataforma, pues nos encontramos en semana de actividades integradoras, y cualquier duda o complicación que tengas, escríbeme ahí sin ninguna pena y yo con gusto te voy a ayudar a que podamos resolver tu problema. Es necesario además que no olvides que tienes que enviarme comprobación de tu trabajo, ya sea fotografía o video según lo que escuchaste en la clase. Que el Señor te bendiga.